Muchachos, retomamos entonces, retomamos la clase. ¿Qué tal? Espero que hayan tenido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Bueno, vamos a continuar. Continuamos entonces con la clase de Historia Universal. ¿Sí? Muy bien, empezamos entonces. Bueno, ya habíamos visto el primer proceso industrial que se vivió en el mundo y ahora vamos a hablar del segundo proceso industrial. La segunda revolución industrial se llevó a cabo entre 1860 y el año de 1914, ¿sí? Entre esos dos contextos. Eso viene a ser un movimiento industrializado, ujú, que va, bueno, hay que tener en cuenta que estas fechas son referentes, muchachos, ¿ya? En algunos textos van a ir cambiando de repente una cantidad de años, ¿no? Pero estos son aproximadas las fechas. Muy bien. Entonces, hablemos de los países que vivieron la segunda revolución industrial. Y obviamente vamos a hablar primero del país de Inglaterra. Los ingleses llevaron a cabo su etapa industrial durante el gobierno de esta mujer, Victoria I. A esta etapa, recuerdo, se le conoce como la era victoriana. La era victoriana. Y es un proceso que va de 1837 a 1901. Si te das cuenta, ella llega a gobernar casi 70 años el país. Durante su reinado, Inglaterra no solamente va a vivir la etapa industrial, sino también se va a convertir en una potencia imperialista. Otro país que vive también su etapa industrial viene a ser Francia, durante el gobierno de Napoleón III. Estamos hablando del segundo imperio Napoleón. Por otro lado, también podríamos hablar de los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos vivió su etapa industrial tras una guerra, la guerra de secesión, ¿sí? Una guerra llamada secesión, muchachos. Entre 1861 y 1865 se llevó a cabo este proceso industrial. Y aquí debemos tener en cuenta nosotros una batalla, la batalla de Appomattox. Cuidado con esta batalla. Ojo, batalla de Appomattox. Durante esta batalla, los ejércitos, ¿sí? Los ejércitos de la Unión, así se llamaba, o de Estados del Norte, la Unión, vencieron a los ejércitos confederados. Así se llamaban confederados a los estados del sur. Los estados del norte, los llamados unionistas o ejércitos de la Unión, buscaban promover el desarrollo de una industria. Para eso buscaban, obviamente, fortalecer la presencia de la burguesía. Hay que tener en cuenta que los estados del norte estaban en contra de la esclavitud, eran antiesclavistas, mientras que los estados del sur, los llamados estados confederados, ¿m? Eh, eran latifundistas, eran terratenientes, es decir, ellos creían que la base económica del país se centraba en la agricultura. Y obviamente si ellos tenían haciendas, tenían latifundios, ¿quiénes eran la mano de obra en esas tierras o latifundios? Los amos, digo, los esclavos. Por eso que habían grandes amos que explotaban a una gran cantidad de esclavos en la parte sur de Estados Unidos. La batalla de Appomattox le dio la victoria a los estados de la Unión y con esto Estados Unidos se unificó y tras este proceso de unificación, Estados Unidos empezaría su desarrollo industrial e imperialista. Abraham Lincoln, el líder de la Unión, asumió la presidencia de Estados Unidos. Y es importante tener en cuenta de que Abraham Lincoln también fue quien eliminó la esclavitud. Otros países que vivieron su etapa industrial fue Bélgica durante el gobierno del emperador Leopoldo y Alemania
también viviría su etapa industrial, pero a partir de su unificación. Ya, Alemania se convertiría en una potencia industrializada a partir de 1871. Ujú, ujú. ¿Por qué se generó la guerra? La guerra de secesión, Esther. Hay intereses económicos, si te das cuenta, ¿no? Los estados del sur querían mantener la agricultura como la actividad principal y ellos querían que el país no se unifique, que los estados no se unifiquen, mientras que los estados del norte buscaron promover el desarrollo de una industria y buscaban obviamente unificar al país. Eh, esa viene a ser la causa, ¿no? Por otro lado, también, de nada, Esther, también tenemos el caso de Japón. Japón viviría su etapa industrial durante el gobierno de un emperador llamado Mutsuhito. Ahí tenemos justamente la imagen del emperador Mutsuhito y a esta etapa de desarrollo industrial que vivió Japón se le conoce como la era Meiji. Y durante esta era Meiji, Japón copiaría el modelo de industrialización. Sí, Japón copiaría el modelo de industrialización, pero mantendría su identidad local. Mantendría su identidad local, es decir, sus costumbres, sus tradiciones se mantendrían. Ahora, por otro lado, también es importante hablar de las nuevas fuentes de energía que va a tener este país, o mejor dicho, estos países. Las nuevas fuentes de energía en este contexto, muchachos, serían el petróleo y la electricidad. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del petróleo, estaríamos hablando eh, del petróleo y sus derivados. Indícame un derivado del petróleo, ¿no? Cualquiera, un producto que se derive del petróleo. Vamos, vamos, tú puedes. Me encanta tu participación, ¿eh? Muy bien. Vamos, un producto derivado del petróleo. ¿Cómo que no sé, profe? Hoy, ¿que la llanta? La llanta es un derivado del caucho, Yandel. El plástico, muy bien, María, excelente. Sí, el plástico es un derivado de petróleo, muy bien. Por ejemplo, para poder construir pistas se necesita algo negro, Secha, ¿te acuerdas? ¿Sabes cómo se llama o no? Brea, brea. La gasolina es un derivado del petróleo. Antes, para cocinar, tus bisabuelos, ¿qué usaban? Aparte de la leña y el carbón, ¿qué usaban para cocinar? ¿Qué usaban? ¿Restos fósiles? Ya, muy bien, pero querosene, muy bien, excelente. O sea, querosene, así es. Y bueno, por otro lado, también es importante, por otro lado, también es importante hablar de las principales industrias. Profe, principales industrias, sí. Por ejemplo, podríamos hablar de la industria química. Profe, industria química, sí. Y podríamos hablar aquí de lo siguiente. En la industria química se terminó creando fertilizantes químicos, así como también aquí podríamos hablar de la creación de la dinamita. Así es, sí, 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 la dinamita. Por otro lado, también podríamos hablar de la industria petroquímica. Esa industria petroquímica es aquella que transforma el petróleo en sus derivados, por ejemplo, en combustibles como la gasolina, el querosene, muy bien, ¿no? Ujú. La brea, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos la industria médica o llamada también industria farmacéutica. Y dentro de esta industria destaca, por ejemplo, la fábrica Bayer en Alemania. Bayer creó, por ejemplo, la aspirina. Por otro lado, Edward Jenner, crearía en este tiempo la vacuna contra la viruela. ¿Te acuerdas las imágenes que vimos? ¿Sí? ¿Te acuerdas la imagen que buscamos?
está. Luis Pasteur creó también la vacuna contra la rabia. Hay que tener en cuenta de que Pasteur había experimentado la vacuna en algunos animales como gallinas, conejos y perros, pero no se había experimentado en seres humanos. Cuando uno de sus vecinos, un niño, llega a su casa junto a su madre, la madre le pide a Pasteur que aplique la vacuna en su hijo porque su hijo había sido atacado por un perro con rabia y iba a morir. El niño le insiste a Pasteur, le dice, necesito una esperanza para vivir. Y Pasteur, haciendo caso a lo que dijo el niño, aplica la vacuna y la vacuna es exitosa en seres humanos. El muchacho sobrevivió y se convirtió en asistente de Pasteur hasta el fin de sus días, como una forma de agradecimiento. Por otro lado, también Wilhelm Conrad descubrió en esos años los rayos X. Los rayos X. Uh-huh. ¿Ya? No hay que olvidar que esto es importante sobre todo para las radiografías. O sea, se dice, profe, y si no hubiera sido exitoso, bueno, el niño igual iba a morir, así que el niño le dijo eso, igual voy a morir, señor, necesito solo una esperanza. La rabia me va a matar. Uh-huh. Y obviamente si la vacuna no hubiera tenido éxito, eh, muy aparte de la muerte del niño, imagínate cuánto retraso se hubiera desarrollado dentro de este aspecto en la medicina. Imagínate. Ujú. Ya, ya, Yandel, por favor, no hagas ese comentario. La gente se va a poner triste. Muy bien, seguimos avanzando, ve lo que generas, Yandel. Muy bien, ya, oye, por otro lado, ya, cálmate. También tenemos la industria metalúrgica. Más bien, tómale captura y manda esto, por favor, al grupo o al chat. La industria metalúrgica, en esta industria, lo que debemos tener en cuenta es que se va a incrementar, por ejemplo, la producción de líneas ferroviarias, así como también se va a incrementar la industria bélico-militar, no te olvides. Y por otro lado, también podríamos decir que durante este contexto se desarrolló la industria también eléctrica. Profe, industria eléctrica, sí, cuando yo te hablo de industria eléctrica, cuando yo te hablo de la industria eléctrica, podríamos, en esos casos, o en ese caso, podríamos hablar, muchachos, podríamos hablar también de la gran empresa de Thomas Alva Edison. No solamente su industria contribuyó a la iluminación, sino también en este contexto podríamos hablar de que esta industria está asociada al transporte. Uh-huh. Gracias, Maylin, gracias, María. Y también debemos tener en cuenta, cuando hablamos del transporte, la creación de trenes eléctricos o de tranvías. Por aquí tenemos también el avance en la industria farmacéutica. Robert Koch descubrió el bacilo causante de la tuberculosis, el famoso bacilo de Koch. También estudió el bacilo causante del cólera. Como ya te había hablado de Luis Pasteur, Pasteur, si bien es cierto, va a crear la vacuna contra la rabia, pero Pasteur también aporta el proceso de pasteurización, mediante el cual alimentos terminan siendo elevados a altas temperaturas para poder eliminar bacterias y generar, o esas bacterias que generaban la fermentación de los mismos y también que generaban infecciones. O sea que con esto ayuda a la conservación de los alimentos, no te olvides. Y también podríamos hablar de otro punto importante. Profe, que podríamos hablar de esta fotografía. Mire, esta foto es de 1901. Ujú. Sí, sí. Niño con vacuna o niño, ¿no? Aplicado la vacuna a la derecha y el niño sin vacunar a la izquierda, ¿no? Una imagen que espero que te haya marcado. Muy bien, sigamos avanzando. Tómale captura, por favor. Ujú. Me avisas, me avisas. Ya, me avisas.
Listo, muy bien, seguimos entonces. Seguimos. Oye, también hay principales inventos que debemos nosotros estudiar, en relación a este proceso, como por ejemplo la lámpara incandescente. Este fue el primer foco, muchachos, creado por Thomas Alva Edison. Miren, ¿qué opinan de ese foquito? Foquito, ¿no? Muy bien, chiquito, muy bien, excelente. ¿Qué más? También tenemos aquí el motor de explosión creado por Rudolf Diesel. No te olvides, permitiría, este motor permitiría el desarrollo de la dinamita. No te olvides. ¿Quién crea la dinamita? Alfred Nobel. No te olvides. Este personaje, este personaje, muchachos, también llegaría a crear, ya, cálmate, por favor, llegaría a crear los premios Nobel. En realidad él se arrepiente de haber creado la dinamita, ujú, y lo que hace es invertir en la creación de los premios Nobel. Profe, o sea, premiar a los grandes inventos, sí, pero también tienes que tener en cuenta de que él pensaba de que hallazgo, su hallazgo, eh, su creación, la dinamita, sería el primer paso para la destrucción del mundo. Y es por eso, y es por eso eh, que él decidió crear los premios Nobel. ¿Me puede decir cuál es el premio Nobel más importante? Nada, nada, pero para poner Acme, sí, ¿no? Muy bien, habla. El premio Nobel a la paz, muchachos. Sí, ese es el premio Nobel más importante, el premio Nobel a la paz. Pero bueno, por otro lado, también podríamos hablar de la creación del teléfono. En verdad, el teléfono es un invento de Antonio Meucci, pero quien termina perfeccionando este invento, quien termina mejorando, mejor dicho, patentando esta creación como suya, fue Alexander Graham Bell. Así es, Alexander Graham Bell. Y bueno, por otro lado, también podríamos también hablar del teléfono. Y aquí ten cuidado, porque te pueden preguntar quién es el verdadero inventor del teléfono. Ahí lo tenemos. Antonio Meucci. Sí, él es el verdadero creador del teléfono. Pero cuidado, cuidado. Pero quien terminó patentando esto fue Alexander Graham Bell. Por eso en los libros aparece el nombre de Alexander Graham Bell. Recuerda, él fue el primero en patentar este invento como suyo, no te olvides. Y bueno, por otro lado, también podríamos hablar del automóvil. Ujú. ¿Sí? Carl Benz. Ahora, ¿quién produce automóviles en mayor cantidad a menor precio en Estados Unidos? La industria Ford. Ahí tenemos. Mira, mira la parte de arriba. ¿Sí? Ahí tenemos el automóvil de Carl Benz y ahora quiero que observes la parte de abajo. Y ahí tenemos el automóvil de Henry Ford. Muy bien, tómale foto, por favor, maestro. Ya me avisas. Listo, muy bien, excelente. Gracias, chicas. Gracias, Silvia. Gracias, Alice. Muy bien, Yanel. Ujú. Ya está, muy bien. Ahora también tenemos, por ejemplo, el teléfono sin hilo. No te vayas a olvidar.
Digo, o el telégrafo sin hilos, porque el con hilos lo había creado Samuel Morse durante la primera revolución industrial. Aquí tenemos a los hermanos Wright, no te olvides. Los hermanos Wright vienen a ser los creadores del aeroplano, así es. Y por aquí también tenemos al cinematógrafo, profe, cinematógrafo, ¿sí? Recuerda que el cinematógrafo viene a ser un invento de los hermanos Lumière. Dime, cuál crees tú que fue eh, lo primero que se transmitió a través del cinematógrafo, lo que hoy llamamos cine? Nada, nada. ¿Películas? No. Documentales, no, Yandel. Simplemente un pequeño video de 15 segundos de un tren en movimiento. Después, un hombre caminando. Así es. Eso es lo primero. Y hoy yo me voy a ver, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos. Un pequeño paso, dice Yandel. Muy bien, excelente. Buena película, dice. Oye, ¿qué? ¿Te estás preparando o estás viendo buena película? Cuidado, ¿no? Muy bien, ya seguimos avanzando. Por otro lado, también tenemos la industria Kodak. Sí, y aquí tenemos a la famosa cámara fotográfica. Hoy en día la industria Kodak ha retrocedido, obviamente, gracias, gracias a que se termina creando, recuerda, el celular con cámara. Y mira este invento, ¿lo conoces? Este viene a ser el globo teledirigible, también conocido, también, no me mientas, Yandel, ¿por qué eres así? Ya, dime, ¿quién es su inventor? Ferdinand von Zeppelin. Así es, estos son los famosos globos Zeppelin, te vayas a olvidar. Y por otro lado, también tenemos la cámara frigorífica. Ese es un invento de Carlos Tellier. Pero, muchachos, yo me he soñado que cuando tú postules a San Marcos, te van a preguntar cuáles son las consecuencias, cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial. Y podríamos poner por ahí, en primer lugar, aparecen nuevas formas de control de la producción y del trabajo. Se inventa el taylorismo. Profe, ¿y de qué trata el taylorismo? Recuerda que el taylorismo es un sistema donde se busca mejorar la productividad de la empresa, buscando sobre todo la especialización del trabajo. Así es, tanto manual como intelectual. Por otro lado, tenemos también el Fordismo. Fordismo, sí, ¿el Fordismo con qué tiene que ver? Con la producción en cadena, ¿sí? La llamada producción en cadena. Por otro lado, también surgieron ideologías obreras, como por ejemplo el socialismo utópico, el socialismo científico, llamado también marxismo, y el anarquismo. Estas ideologías defendieron los derechos del obrero en este contexto. Ahora, recuerden que también los países, tomaste la captura de esto, recuerden que los países que han logrado desarrollar proceso industrial, muchachos, también van a que estos países que han desarrollado su proceso industrial también van a buscar obtener más y más colonias. No te vayas a olvidar. Y si buscan obtener más y más colonias, entonces lo que quiero decirte con esto, lo que quiero decir con esto es que ellos van a desarrollar la tercera fase del sistema capitalista. Profe,
Una pregunta, ¿y cómo se le llama a esa tercera fase del sistema capitalista? A esa tercera fase se le conoce como el imperialismo. El imperialismo. Y el imperialismo se desarrolla, muchachos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay que analizar algunos puntos importantes aquí. Es importante, por ejemplo, hablar del aspecto del concepto. Podemos decir entonces que el imperialismo es el periodo donde las potencias capitalistas se disputaron y ampliaron sus grandes imperios coloniales. Es decir, obtuvieron colonias en África, en Asia, en Oceanía y en grandes zonas de América. Ahora, me he soñado que cuando postules te van a preguntar a ti cuáles son las causas que promovieron el imperialismo. Y una de esas causas fue, por ejemplo, el afán, el interés por controlar abundantes materias primas. El afán o el interés por controlar fuentes de energía. El afán, el interés también de controlar mercados. No te vayas a olvidar, mercados. Y también mano de obra barata. Entonces, una colonia, recuerda, una colonia va a ser importante para una potencia de este tiempo porque la va a abastecer de abundantes materias primas, de fuentes de energía, de mercados y de mano de obra barata. Pero también hay que tener en cuenta de que el aumento poblacional o demográfico en cada una de estas potencias, sobre todo de Europa, va a obligar a que estas potencias ordenen a su población migrar. Y la población de estas potencias va a migrar a otros continentes. O sea, profe, una colonia también servía como una zona de poblamiento. Así es, también servía como una zona de poblamiento. Y aquí hay que tener muy en cuenta otro datito. Profe, ¿qué dato? ¿Cuál es la justificación ideológica para que esas potencias puedan controlar esa colonia? Primera justificación, el llamado darwinismo social. Profe, no entiendo, ¿qué es eso? ¿Tú te acuerdas? ¿No? Escucha, escucha, ¿tú te acuerdas de repente en tu curso de filosofía hablar acerca de Herbert Spencer? ¿Sí o no? Herbert Spencer es el representante del darwinismo social. ¿Te acuerdas lo que dijo Charles Darwin? Solo el más apto sobrevive. ¿Ya? En base a esa idea, el darwinismo social era una creencia, no una creencia que se difundió de que la superioridad de la raza blanca ayudará a civilizar a otros pueblos atrasados del mundo. Pero no entiendo. Es decir, los pueblos de Europa, de Estados Unidos, van a señalar lo siguiente, que ellos son superiores, escúchame, ellos son superiores, son civilizados, y es el deber de ellos de llevar la civilización a otras partes del mundo, de civilizar pueblos de África y a pueblos de Oceanía. Quiero que veas esta caricatura. En esta caricatura vas a notar algo mismo. Esa caricatura se titula La carga del hombre blanco. Si tú te das cuenta, aquí por ejemplo tenemos a un personaje, una caricatura de un gordito con pantalón blanco y su chaqueta roja y un sombrero negro. Es así como se les representaban los ingleses en ese tiempo. Y por aquí tenemos la caricatura del tío Sam.
¿Quién es? Es el personaje que representa a los Estados Unidos. ¿Me puedes decir qué cosa llevan ambos en sus espaldas? El inglés, ¿qué cosa lleva? Lleva pueblos de Asia, lleva asiáticos. En cambio, el tío Sam, ¿qué cosa lleva en su espalda? Lleva negritos africanos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están escalando la montaña, están ayudando a estos pueblos de África y de Asia a llegar a dónde? A la cima. ¿Qué dice en la cima? Mira, civilización. Es decir, Estados Unidos e Inglaterra en la caricatura estaban buscando civilizar a estos pueblos. Pero la montaña es muy difícil de escalar. Incluso hay problemas como ignorancia, vicios, superstición, analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa caricatura se relaciona con el darwinismo social, ¿ya? Pero muy aparte del darwinismo social, muchachos, podríamos también hablar del cristianismo, profe, no entiendo. Otra justificación de estos países imperialistas, de estas potencias, para justificar su control sobre colonias, es la idea de que se debe difundir el cristianismo. Es necesario que una potencia imperialista o colonial difunda estas ideas. Y bueno, por otro lado, podríamos hablar también de que con el pretexto de evangelizar, los europeos pasaban a dominar, pasaban a controlar diversos pueblos. Ahora, un datito importante, muchachos, un dato sumamente importante vendría a ser conocer a la mayor potencia imperialista de esos tiempos, Inglaterra. Ahí está. Pero Inglaterra se convierte en el mayor país imperialista y esto coincide durante el gobierno de qué personaje. Ah, el personaje que asumirá el gobierno inglés en estos años viene a ser la reina Victoria I. No te olvides, esa viene a ser la llamada era victoriana. Los ingleses en este contexto se consolidan como potencia, la primera potencia del siglo XIX. Y así van a seguir siendo la primera potencia hasta 1914. Y recuerden, fueron potencias debido a su gran imperio colonial, debido a su gran mercado, al gran comercio que ellos practicaban y también a la marina más poderosa que venía teniendo. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Por otro lado, ¿cuáles son las principales colonias? Principales colonias. Por ejemplo, tenemos en África, Egipto, y ahí encontramos nosotros el llamado Canal de Suez. Ese Canal de Suez le permite, o le permitió a los ingleses poder comunicar el mar o el Océano Índico. Sí, ellos podían comunicar, por ejemplo, mediante el Canal de Suez, el Océano Índico con el mar Mediterráneo. Era una zona de acceso comercial estratégico para que países como Inglaterra y Francia puedan comercializar petróleo y no tener que darse la vuelta bordeando África. Por otro lado, también hay otro territorio importante que viene a ser Sudáfrica. Los ingleses controlan Sudáfrica tras un conflicto, la guerra anglo-boer. Profe, anglo-boer, sí, se llamaban boer a los descendientes de holandeses. Lo que pasa es que los holandeses antiguamente habían llegado a Sudáfrica, pero las expediciones inglesas fueron descubriendo diamantes y empezó la guerra por el control de diamantes. Al final ganaron los ingleses.
Y en Asia, los ingleses también tienen colonias. Por ejemplo, India, una colonia importante por la producción de algodón. Y por otro lado, también tenemos el caso de Hong Kong. Chicos, pregunta, este territorio que tiene el nombre de Chifa, dime, ¿a qué país crees que le pertenecía Hong Kong antes? Pues está fácil, muy a Japón, dice por ahí, Sasha. No, no es Japón, no es Japón. Muy bien, Silvia, muy bien, María, es a China. Los ingleses, los ingleses se enfrentaron a los chinos en una guerra llamada la Guerra del Opio. Ese conflicto termina con la firma del Tratado de Nankín. Ese llamado Tratado de Nankín estableció una victoria, sí, estableció una victoria inglesa contra China en la llamada Guerra del Opio. Por otro lado, también hay otros conflictos o guerras imperialistas, como por ejemplo la rebelión de los cipayos, eh, donde los habitantes de la India intentaron independizarse, intentaron acabar con el dominio inglés. Por otro lado, también está la rebelión de los Boxer. ¿Qué es eso, profe? Los Boxer eran unos luchadores de artes marciales en China que se rebelaron para acabar con la presencia extranjera. Y el segundo país imperialista, el segundo mayor país imperialista del mundo fue Francia. Vamos, vamos. ¿Cuál sería el segundo país imperialista? Francia, no te olvides. ¿Y cuáles son las colonias francesas? En África, Túnez, Marruecos, Argelia, Madagascar. Y en Asia tenemos, por ejemplo, el caso de Indochina. Hay un producto, chicos, que se producía en Indochina, el llamado oro blanco. Era un árbol de la Amazonía, de la selva, que producía una goma blanca, del cual se fabricaban los neumáticos. Vamos, ¿cómo se llama? Muy bien, Esther, caucho. Así es. Listo, 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 Chucky. Vamos ahora a las preguntas. A ver, vamos rápidamente a ver las preguntas. Pregunta número uno. La pregunta está al final. Dice, ¿qué papel desempeñó la industria textil en el contexto de la primera revolución industrial? Uy, uy, uy. ¿Qué papel tiene la industria textil durante la primera revolución industrial? A ver, Silvia la ve, Esther Tamaya la ve. Sí, se introducen máquinas que sirven para multiplicar la producción de hilos. Excelente. Entonces, la pregunta número dos tiene como clave la B. Bien, bien. Número dos, la pregunta está al final. ¿En qué forma, en qué, en qué forma el sistema colonial británico favoreció el desarrollo en Inglaterra? A ver, ¿cuál sería? Pues muy bien Tamaya, Esther, muy bien Silvia, muy bien Karen, la C. El suministro constante de algodón, azúcar y tintes para sus colonias. Claro, sí. Los ingleses suministraban este tipo de... Y bueno, vamos ahora con la pregunta número 3. Nos dice, al final nos dice, ¿cuál fue una de las primeras zonas industrializadas fuera de Inglaterra? Uy, está fácil, ¿no? Chicos, si es fuera de Inglaterra, ¿qué país sería? Muy bien, Tamaya dice la A, Esther dice la A, Silvia dice la A. La respuesta, ¿cuál viene a ser? La A, pues. Bélgica por su condición y su activa industria metalúrgica no esté temprano. Muy bien, vamos con la número 4.
Muy bien. Ya, Tamaya, muy bien, Silvia. Vamos a ver. A ver, la pregunta número 4 nos dice, a lo largo del siglo XIX, una región de Europa Central se consolidó en el núcleo productivo debido a la abundancia de recursos minerales, ¿no? El desarrollo del transporte ferroviario y la concentración de industrias pesadas. Esta zona fue clave para el despegue económico de la futura Alemania unificada. ¿Qué papel desempeñó la cuenca del Rum en el contexto industrial europeo? A ver, ¿cuál sería? 4D, dice Esther, Karen también, Silvia también, Tamaya, sí. La D dice, fue un centro estratégico de carbón y acero vinculado a la expansión ferroviaria, sí. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Y ahora nos vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál fue una transformación social derivada de la primera revolución industrial? Uy, transformación social derivada de la revolución industrial. ¿Cuál sería? A ver, de abeja, dice Alice, Jennifer, también Karen, Esther, muy bien, Tamay. A ver, la aparición de obreros, obvio. Claro, surge la clase obrera. Bien, 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 bien jugado. Excelente. Surge la clase obrera. Número 6. La pregunta 6 dice, relacione correctamente los elementos vinculados con la burguesía industrial o la clase obrera del siglo XIX. A ver, vamos, ¿cuál sería tu respuesta aquí? Uno, control de capitales y medios de producción moderno. ¿Con qué lo vincula? Con la A, no es una característica social típica de la burguesía. Dos, ingresos bajos, sin acceso a la propiedad ni a la educación formal. Esas serían las condiciones de vida de los trabajadores. O sea, 1A, 2B, 3, acumulación del poder económico y prestigio social creciente. ¿Qué opinas? Con la C, ¿no? Claro, es un indicador clave del prestigio y dominio económico. La respuesta sería entonces la letra A. Muy bien, ¿ah? Muy bien por ahí, gente. Muy bien, Karen. Muy bien por ahí, Esther. Muy bien, Tamaya. Muy bien, Meili. Excelente. Número 7 dice, ¿cuál es el factor clave en el proceso de industrialización tardía de Alemania? Uy, qué cosa. Alemania, ¿te acuerdas que llevó a cabo su etapa industrial, pero tarde después de su unificación? ¿Cuál sería? Muy bien, Esther. Muy bien, Tamaya. Muy bien, Karen. Muy bien, Alice. Muy bien, Cristel. Muy bien, Karen. Excelente. Sería la, la unificación nacional y el auge de la industria siderúrgica moderna alemana. 8, dice 8, mira la pregunta 8. ¿Qué característica definió la expansión automotriz bajo el modelo Fordista? Fordista tiene que ver con Henry Ford, ¿te acuerdas? ¿Qué quería él? Incrementar la productividad de la empresa mediante un trabajo en cadena para poder así aumentar la producción de bienes en serie. ¿Cuál sería la respuesta? La A, muy bien, Cristel, Jennifer, Silvia, muy bien, Karen, muy bien, excelente. La producción en cadena con reducción de costos y aumento del Fordismo. Muy bien. Pregunta 9. Mira, pregunta 9 nos dice al final. Están hablando en esta pregunta, chicos, de qué? De el papel de las líneas ferroviarias, de los medios de comunicación, en la industria de los Estados Unidos. Ya. Uno, el ferrocarril controla el transporte masivo de materias primas. Sí, claro. Muy bien, Esther. Dos, las redes gráficas permitieron sincronizar. Claro. Entonces, la uno sería la dos. Las redes telegráficas permitieron sincronizar operaciones comerciales a gran escala. Claro. Tres, la expansión ferroviaria fue financiada solo por empresas europeas. Falso. Cuatro, los ferrocarriles integraron las regiones agrícolas con los centros industriales verdaderos. La clave sería uno, 2, 4. ¿Cuál es tu respuesta? La C.
Muy bien, Silvia, muy bien, Karen, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, número 11 o número 10 dice, ¿verdadero o falso en relación a la segunda revolución industrial? Ajá, muy bien, Josafat, muy bien, Karen, muy bien, Tamaya, muy bien, Esther. Sería uno, la riqueza se concentró en las minorías empresariales. Sí. Dos, las clases sociales alcanzaron plena equidad. Falso. Mantuvo la desigualdad, se mantuvo. Tres, hubo protestas con malas condiciones laborales. Sí. Cuatro, la industrialización eliminó toda desigualdad existente. No, falso. ¿Cuál es la respuesta entonces? Muy bien, Silvia, muy bien, Esther, muy bien, Jennifer, muy bien, Cristel. Excelente. Muy bien. Número 11 dice, ¿qué consecuencia ambiental se relaciona con la explotación masiva del petróleo y la electricidad en este periodo? Uy, explotación masiva de petróleo y electricidad. Y dice consecuencia ambiental, que el petróleo contamina, pues ¿cuál sería la clave? Muy bien Tamaya, muy bien Karen, muy bien Silvia. La A, pues el aumento de la contaminación atmosférica por, por la extracción o la expansión del parque industrial. Excelente. Número 12. ¿Cuál fue una característica central del imperialismo moderno en su política y economía? Uy, chicos, una característica, ¿cuál fue? Que las potencias imperialistas buscaban obtener, ¿qué cosa? Colonias para abastecerse de materias primas. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, excelente. Tamaya, Karen, Jennifer, Silvia, Esther. Droga, muy bien, claro. La D de droga, el sometimiento territorial con control económico desde las potencias centrales. Número 13. ¿Qué factor económico impulsó principalmente la expansión imperialista de las potencias industriales? ¿Cuál sería? La búsqueda constante de materias primas. Bien, Karen, muy bien, Tamaya, muy bien, Esther, muy bien, Josafat, excelente. La, y Yandel no hace ni una, oh, Yandel, que no te pases, ¿ah? Muy bien, 14. La pregunta está al final, dice, ¿qué idea resume el papel del eurocentrismo en la expansión imperialista? Fácil, chicos. Europa se consideraba el centro del mundo debido a que ellos se consideraban superiores, civilizados. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La adición, la creencia de la superioridad europea sobre las civilizaciones occidentales. El número 15 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja una diferencia jurídica o administrativa entre los tipos coloniales? A ver, a ver, vamos a ver. Todos los tipos coloniales existieron la independencia plena de decisiones internas, no. B, los dominios carecían de leyes propias y dependían de edictos metropolitanos, no. C, los protectorados mantenían soberanía formal, pero bajo una tutela extranjera, sí. Muy bien, ¿cuál sería tu clave? La C, pues muy bien Yandel, muy bien Meilí, muy bien Karen. Los protectorados mantendrían soberanía formal, pero bajo una tutela extranjera. Ejemplo de protectorado, Puerto Rico es protectorado de Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos ejerce una tutela extranjera, pero ellos, Puerto Rico, tienen una soberanía formal. Bueno, chicos, hasta aquí queda nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Ya nos veremos la siguiente semana. Gracias, Micaela. Cuídense, muchachos. Hasta luego, Josafat. Nos vemos. Hasta luego, Esther. Nos vemos, Joaquín. Hasta luego, Tamaya. Mendez. Nos vemos, Laura. Hasta luego, Karen. Silvia. Nos vemos. Chao, chao, chicos, a todos. Cuídense.